En los tiempos que nos toca vivir, creo que tenemos delante dos alternativas. Y parafraseando a un autor que leo con mucha frecuencia, estas alternativas son dos. O vivir como imbéciles, dice él, disculpando la expresión, indiferentes al sufrimiento de los demás, o despertar el corazón y mover las manos para ayudar a quienes más nos necesitan. Las fuentes cristianas resumen la actuación de Jesús de Nazaret afirmando que Él se dedicaba por completo y entero a dos tareas: anunciar la buena noticia del reino de Dios y curar las enfermedades y dolencias del pueblo. Así lo recoge, por ejemplo, uno de los evangelistas, Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 23. Recorría toda Galilea proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ese fue su empeño fundamental, es decir, despertar la fe en la cercanía de Dios. La gente más desgraciada podía experimentar en su propia carne aquellos signos que Jesús hacía, signos de un mundo nuevo en el que por fin Dios vencerá el mal. Jesús reconstruye desde su raíz a quien se encuentra con Él. Nadie queda indiferente. La vida de estos hombres y mujeres después de su encuentro con Jesús no vuelve a ser la misma. Jesús suscita confianza en Dios, los arranca del aislamiento y de la desesperación, los libera del pecado, los vuelve y los reintroduce en el seno del pueblo de Dios y les abre un futuro de vida más digno y saludable. Es lo que sucede en particular con muchas mujeres del Evangelio, esas que se encuentran con Jesús, como hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de estas nuestras meditaciones. Y eso sucede con la mujer que sale hoy a nuestro encuentro en esta sexta meditación de Cuaresma. Una mujer llamada, conocida como la mujer adúltera. De su tarjeta de presentación, de su DNI, no sabemos nada, ni siquiera su nombre, ni su familia, ni su procedencia. Solo sabemos el error, el equívoco, aquello que no hizo bien y que parece, según el relato, tal como leeremos, la pone al límite. La escena que nos aprontamos a meditar es una escena cautivadora que hoy forma parte del capítulo 8 del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. Leemos el texto como hacemos dándole la palabra a la palabra con mayúscula. Capítulo 8, a partir del versículo 2. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?
Ella respondió: ninguno, Señor. Jesús replicó: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. El versículo 2 de este relato bellísimo que nos regala el Evangelio de San Juan presenta a Jesús en un nuevo contexto. Versículo 2 nos dice: pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó, es decir, Jesús, y se puso a enseñarles. Este versículo describe un nuevo contexto, otro momento, coloca de nuevo a Jesús, como es habitual en el Evangelio de San Juan, cada vez que él va a Jerusalén, en el templo, frente a un inmenso público. Dice el texto: todo el pueblo acudía a él. La expresión acudir a él, venir a él, se encuentra frecuentemente en el Evangelio de San Juan. Y siempre la meta de este acudir, de este venir, de este ir, es siempre Jesús. Él es el punto de referencia. La mayoría de las veces Jesús es la meta del desplazamiento de quienes en el Evangelio de San Juan se mueven. A él va Natanael en el capítulo 1, versículo 47. En el capítulo 3 o en el capítulo 7, Nicodemo durante la noche. O todo el pueblo en el capítulo 3, versículo 26. O los samaritanos en el capítulo 4. María de Betania en el capítulo 11. Y también, incluso, los soldados en el relato de la pasión en el capítulo 19. En ocasiones, este acercarse, acudirse, ir hacia hace alusión ciertamente a un desplazamiento, a un cambio de lugar, desde donde están los personajes a donde se encuentra Jesús de Nazaret, un movimiento físico. Pero se puede entrever en el texto que claramente este acudir, este ir, ese venir hacia, no es solamente una indicación de movimiento, sino que en el fondo supone optar por Jesús. Todos se mueven de una o de otra manera en dirección a Jesús. En efecto, ir a Jesús, acudir a Jesús, no quiere decir aproximarse a Él solamente desde el punto de vista espacial o físico, sino que en el Evangelio de San Juan es moverse a Jesús desde el punto de vista de la fe. Esto es lo que distingue a los personajes, definirse o no por Jesús. Nicodemo, que va hacia Jesús, se convierte prácticamente en un discípulo suyo, aunque si bien en secreto. Los discípulos de Juan Bautista se preocupan porque todos van a Jesús. Jesús está acaparando adeptos y por lo tanto abandonan a Juan. Y en esta sección es el pueblo que viene hacia Jesús y que desde luego no parece estar motivado por una simple curiosidad, sino que opta el pueblo de alguna manera de ir a Jesús para escucharlo, en vez de ir a los dirigentes para prestarles atención a ellos. Jesús además nos dice este versículo, está en el templo, donde, según nos dice el mismo San Juan, en el mismo versículo, desempeña una actividad docente, es decir, está desarrollando una actividad como maestro. Y la indicación de esta enseñanza se ve reforzada por la presencia del verbo que describe la acción de Jesús. Además de enseñarse y antes de hacerlo, dice San Juan, Jesús se sienta, lo propio de un maestro. Como si el evangelista quisiera enfatizar esa cualidad de rabino, de maestro, judicial incluso de sacerdote,
propio de la enseñanza de Jesús. De hecho, este verbo sentarse aparece en Juan, además de esta ocasión, en otras dos ocasiones. La primera con una connotación real, cuando en el capítulo 2 el evangelista nos dice que Jesús aparece sentado en un asno mientras entra a Jerusalén. Y en la segunda parte del evangelio, para describir la acción de Poncio Pilato, que se sienta como juez en el tribunal, es el que procesa a Jesús. Por tanto, este versículo presenta a todo el pueblo que se acerca a Jesús, que enseña con solemnidad y con autoridad. Esta última imagen de Jesús como maestro, docente, es la que se desarrolla en este texto que hemos leído y sobre el cual meditamos. Pues los acusadores llamarán a Jesús maestro cuando se dirijan a Él y cuando Él invite a dar su opinión sobre aquel caso concreto que le ponen. Los versículos 3 y 4 nos presenta la escena, el episodio, la situación ante la cual se encuentra Jesús y ante la cual Él tendrá que tomar una opinión, decantarse por una opinión. Los versículos 3 y 4 nos dicen: entonces los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y habiéndola puesto en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Una vez que se describe el lugar donde está Jesús y lo que hace Jesús, que es donde se enmarcará el episodio, la situación que viene presentada en los versículos 3 y 4, el narrador entonces nos presenta el problema, la escena y los diferentes elementos que van a dar a esa escena un tinte jurídico. En primer lugar nos presenta a un grupo llamado los escribas, mencionados en el Evangelio de San Juan, y solamente aquí, frente a la tradición sinóptica, se menciona a este grupo de gentes que parecen constituir una clase profesional que tiene como cometido, como actividad, transmitir e interpretar las Escrituras, concretamente la Torá, la ley de Moisés. Y casi siempre aparecen junto a otros dos grupos, los fariseos o los sumos sacerdotes, designando a las autoridades religiosas. Por su parte, otro grupo, los fariseos, sabemos que constituyen en la época una corriente religiosa, una escuela de pensamiento, para quienes la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, la Torá, tiene una importancia central porque es expresión de la voluntad de Dios. Se preocupaban ellos, los fariseos, por una estricta interpretación y por una rigurosa observancia de la ley. Y sabemos además que poseían una influencia notable en el pueblo. El Evangelio de San Juan le suele presentar junto a los judíos como los grandes opositores hostiles a Jesús. Si en el caso de los escribas y fariseos no hay dificultad en identificarlos, sí que tenemos dificultad en identificar a la mujer sorprendida en flagrante adulterio, según dicen ellos. La situación no es clara por lo que cuenta San Juan. Primero nos hacemos una pregunta: ¿quién es esta mujer? No se dice el nombre, tampoco se indica la procedencia. ¿De qué mujer se trata? No sabemos de qué familia venía, si de los estratos altos o si de las capas bajas de la sociedad entonces. Se podría pensar que era una mujer prometida en matrimonio o era una mujer ya casada que había contraído nupcias. El relato en sí no es claro. La mujer de la que se habla parece ser ya casada, presuponemos, por varias razones.
En primer lugar, es llamada no por su nombre, sino con el término mujer, que aparece 4 veces en el relato. Y en el mundo bíblico es el término propio que se usa para tratar con respeto y cordialidad a una mujer casada propiamente. En segundo lugar, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 22, prescribe la ejecución conjunta en el caso de una prometida infiel junto con aquel que la seduce. Y en tercer lugar, en nuestro pasaje, en el versículo 4, a ella se la llama adúltera, ha sido sorprendida en flagrante adulterio. El término que utiliza el evangelista parece circunscribirse propiamente al adulterio en sentido técnico. En este caso, se trataría entonces de una mujer casada. Y en cuarto lugar, aunque en los libros de Levítico, en el capítulo 20, por ejemplo, se dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. O el Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 22. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. Así harás desaparecer de Israel todo mal. Aunque estos 2 pasajes no explican el tipo de muerte que conllevaba un acto semejante como aquel del cual es acusado esta mujer, la práctica común era la lapidación. La sentencia final era la sentencia de muerte. Solo en un código de tradiciones y de leyes llamado la Mishnah, de época cristiana ya, avanzados los siglos, se establece el estrangulamiento de las adúlteras. Sin embargo, el libro de Levítico y el Deuteronomio no dice absolutamente nada al respecto. La usanza era la lapidación. Dice el texto que la mujer es puesta en medio. Colocando a esta mujer en medio, el narrador ilustra a cada uno de nosotros, lectores y lectoras, el objetivo que parecen perseguir quienes la acusan. La acción de colocar a alguien en el medio no es con otro objetivo, sino con el de exhibirlo, exponerlo, que sirva de irrisión y de escarnio para los demás, tal como se solía hacer en los interrogatorios judiciales. Y en efecto, así lo hacen. Cuando lo hacen, enseguida indican a Jesús el motivo y la razón. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. El narrador ya había dado a Jesús una connotación sacerdotal, docente. Está en el templo, sentado, enseñando. Los acusadores ahora se dirigen a él como a un rabí, como a un maestro de su tiempo. Ellos son conscientes de que Jesús enseña y en consecuencia lo llaman maestro. El título que dan a Jesús también puede ser indicativo de lo que ellos pretendían. Si es un maestro, si es un rabí, querrán entonces conocer su enseñanza, y ahora puntualmente sobre un caso concreto, el de aquella innominada mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Una vez que el narrador presenta a la mujer adúltera, da paso entonces a que los acusadores la presenten a ella ante Jesús. No queda lugar a dudas. No se trata de establecer si la mujer es culpable o no, porque esa es la premisa de la que ellos parten. Ella es culpable y tienen claro lo que tienen que hacer. Por tanto, no se busca juzgar a la mujer para establecer su culpabilidad o para establecer su inocencia. De lo que se trata es de establecer su condena, como vendrá indicado en los versículos sucesivos. Y aquí está el juego macabro de los hombres religiosos que presentan a esta pobre mujer ante Jesús. Los versículos 5 y 6.
hasta la primera parte del versículo 6. Una vez que presentan a la mujer, dan la justificación de aquello que ellos están seguros de ejecutar, porque se fundamentan en el cuerpo jurídico de gran valor, la ley de Moisés. Versículos 5 y 6. Dicen ellos a Jesús: Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y añade el narrador en la primera parte del versículo 6. Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Mediante la acusación hecha a la mujer, acusación de adulterio, como es claro, los escribas y fariseos oponen la autoridad de la ley a la de Jesús. Parece que ese es el juego que ellos se traen entre manos. A la condena del adulterio, en el Decálogo, o dentro de un grupo de leyes, dentro del Pentateuco llamado el Código de Santidad, corresponde, por ser una falta grave, la sanción más grave, la pena de muerte, sin indicar la forma en que se debía ejecutar esta pena. Ninguno de los textos lo especifica. Si leemos los capítulos precedentes a este capítulo 8, ya desde la fiesta anterior, durante la cual Jesús había subido a Jerusalén, él se ve sumergido en una controversia con los judíos porque ellos lo acusan de no respetar el sábado, de infringir el cumplimiento, el precepto que manda observar el sábado. Sin embargo, en aquella ocasión Jesús logra justificar la curación que había hecho durante el día de reposo. Por eso lo más natural que podríamos pensar es que en este caso Jesús va a ser también acusado de transgresor, pero en este caso concreto de transgredir nada más y nada menos que lo establecido por Moisés en la ley, cuya autoridad legislativa en la tradición de Israel está sin discusión, no se discute. La intención de los escribas y fariseos entonces no es conocer la interpretación que Jesús hace de la ley, sino tenderle una trampa, como lo señala el mismo narrador. Esto lo decían para tentarle y tener un motivo del cual acusarle. Es lo que dice el evangelista en el versículo 6. Así como el narrador introdujo el caso de la mujer, poniendo en escena a la mujer y el modo en que los acusadores, los detractores, la colocan en medio delante de Jesús, así lo concluye el mismo evangelista, informando al lector, a nosotros, sobre la pretensión que tenían aquellos que la acusaban, tender una trampa a Jesús. El narrador nos revela que en realidad lo que ellos quieren es hacer que Jesús caiga. De acuerdo a esta aclaración que nos ofrece el evangelista, entendemos entonces que el trato de maestro que han dado antes a Jesús, aparentemente cordial y respetuoso, ellos, escribas y fariseos, no tiene nada de respeto, sino una connotación burlesca y satírica. Ellos tienen claro lo que tienen que hacer y a la autoridad de Moisés no hay nada ni nadie que se contraponga, ni siquiera Jesús. El narrador entonces no hace sino indicar de manera indirecta a través de esta aclaración que nos da en el versículo 6 que los acusadores, que los detractores quieren poner falazmente la enseñanza de Jesús en contraposición con la del gran legislador del pueblo de Israel, es decir, con la ley de Moisés. Es simplemente desconcertante y retorcido. Los acusadores se sirven de la manera más vil e inhumana entonces de la vida de una persona, de una mujer, de su historia, de su error, simplemente como una carnada,
tanto que no le dejan hablar, le impiden hablar, solamente para hacer caer a Jesús. Es más, ni siquiera pronuncian el nombre de ella, dicen esta mujer, y es seguro que como todas las personas tendría un nombre. Pero a ellos no les interesa aquella mujer, les importa poco su vida y su suerte. Ya tienen claro lo que va a pasar con ella, según lo establecido en la ley. El caso de aquella mujer es retorcido, es solamente un pretexto, es el brazo mecánico que utiliza el poder religioso para poder asestar un duro golpe a Jesús y tener un motivo con el cual acusarle. No se puede ser más vil y despreciable. Y es más grave por el hecho de que se trata de hombres de religión, que pronunciaban el nombre de Dios todos los días, que tienen el privilegio como pocos de leer y de leer además y de escrutar la palabra de Dios y de ser guías del pueblo de Dios. Es el peligro, queridos hermanos y hermanas, de los fundamentalismos religiosos de todos los tiempos. Pero irónicamente Jesús sí que se revelará como un maestro con la respuesta que dará, como un verdadero maestro, saliendo completamente airoso de esta pretendida trampa que los hombres religiosos, los más religiosos, quieren tenderle. El desarrollo del relato nos lo mostrará, de qué manera Jesús lo hace. Esta manera de presentar la escena no hace sino subir la tensión y la intensidad del relato. La trampa está tendida y Jesús, al parecer, no tiene escapatoria. Si Él no ratifica la sentencia, es decir, aprobando la ejecución de aquella que es acusada, está firmando su propia sentencia de muerte, ya que quedaría expuesto como transgresor de la ley de Moisés. Si en cambio llega a decidirse a favor de la ejecución, que es lo que tienen claro los acusadores, contradice abiertamente lo que él enseña y la forma de relacionarse con todos aquellos con quienes nadie quería relacionarse: publicanos, pecadores, prostitutas, con el desecho de la sociedad y de la religión. De acuerdo a esto, entonces, no hay salida y no hay alternativa. Los escribas y fariseos han puesto entonces al Señor Jesús en 3 y 2, contra la espada y la pared. Y es que a veces este es el juego, queridos hermanos y hermanas: mi verdad contra la tuya, mi opinión contra la tuya. Así surgen todos los enfrentamientos. Así es como comienzan a agrietarse todas las relaciones humanas. Así como empiezan los resentimientos, así es como comienzan las amarguras, los odios, que acaban en enconadas disputas o en guerras rapaces como las que hoy estamos viviendo. Pero esto no solamente en el panorama macro de la política mundial, sino en nuestra vida de todos los días, en nuestras familias, en todas nuestras relaciones interpersonales, en nuestras comunidades eclesiales y religiosas. Cuando queremos defender nuestra propia verdad, aún así tengamos que mancillar la dignidad de los demás. Y lo más grave, a veces, en nombre sagrado de Dios. Este relato y la escena que lo protagoniza nos adentra, por lo tanto, en uno de los conflictos más duros y lacerantes entre Jesús y las instituciones religiosas de su tiempo, es decir, el sábado o el ser humano, el precepto o la persona, la rigidez o la oportunidad que brinda la misericordia y el perdón. Una misericordia y un perdón que ciertamente nos mostrará el relato no anulan la verdad, porque no justifican absolutamente nada, sino un perdón y una misericordia que nacen de la justicia y que Jesús dará el más auténtico y genuino cumplimiento.
En nuestra sociedad, decía, esto ocurre y ocurre con frecuencia, y por eso es que llegamos a límites insospechados. Sobre todo hoy, en la época de las redes sociales o de las plataformas sociales, con frecuencia, y podríamos decir que de manera normalizada, ya no se la pida a nadie arrojando piedras, ahora se la pida con calumnias, con difamaciones, con odios, con insultos, con bulos o con falsas noticias. No se hace cara a cara, sino mediante perfiles falsos, troles o a través del robo de datos personales para construir identidades falsas. Ante semejante situación, el lector, nosotros, lectores y lectoras de la palabra de Dios, nos preguntamos entonces, ¿cómo podrá librarse el Señor Jesús de esta trampa que escribas y fariseos le tienden, y cuyo cometido e interés no es la mujer? A ella les importa muy poco. Lo que pretenden es quitarse de en medio a Jesús. ¿Cómo hará Jesús para ser coherente con la misión que no condena, sino que salva, que ha venido a dar vida y no muerte, sin llegar a transgredir la ley de su pueblo, la ley de Moisés? Continuamos con la segunda parte del versículo 6, la primera reacción de Jesús. Pero Jesús, habiéndose inclinado, escribía con el dedo sobre la tierra. De entrada, la reacción de Jesús es ciertamente enigmática, no lo esperaríamos. Alguien que está al límite, al punto de una condena, esperaríamos que sea salvado de inmediato con una palabra o con una justificación, pero la acción de Jesús es del todo enigmática. Hay varias sugerencias de parte de quienes comentan este texto a propósito de esta acción misteriosa de Jesús que escribe sobre la tierra. Para algunos, lo que Jesús escribe son los pecados de los acusadores. Para otros, la sentencia que va a pronunciar en los versículos sucesivos, o bien una evocación simbólica de aquello que sería el juicio de Dios sobre los pecadores, como está escrito en el capítulo 17, en el versículo 13 del profeta Jeremías: los que se apartan de mí serán inscritos en el suelo. O el capítulo 23, versículo 1 del libro del Éxodo: no te concertarás con el pecador para testimoniar en favor de una injusticia. Y para otros, esta acción enigmática, misteriosa, es simplemente el hacer de parte de Jesús unos trazos sin sentidos en el suelo. Como sea, este enigma acerca de lo que Jesús escribió permanece. No se puede hacer sino que conjeturas, hipótesis, echar a andar un poco la imaginación y tratar de pensar qué pudo escribir el Señor Jesús ante una situación tan acuciante como es la de una persona sobre la que pesa una sentencia férrea de muerte. Pero también cabe pensar con mucha lógica, porque como lo hemos dicho antes, los evangelistas no dan pasos sin guarache y todo lo que escriben tiene sentido. De haber sido algo importante, el evangelista necesariamente nos lo habría dicho. Comentador del Evangelio de San Juan afirma: es superfluo, es decir, no tiene importancia, preguntarse sobre qué cosa se puso a escribir Jesús. Podría solamente buscar un tiempo y brindar a sus interlocutores, a los acusadores, la posibilidad, la oportunidad de reflexionar sobre la monstruosidad de cuantos se preparan y desean llevar a cabo, es decir, lapidar a una mujer, si bien adúltera, solamente con el cometido de quitárselo a él de en medio, desembarazarse de Jesús. Este es el juego macabro que está detrás de este relato. Con todo, el evangelista nos indica que en lugar de responder inmediatamente, escribiera lo que escribiera Jesús en el suelo,
nos dice que Jesús, casi que intencionalmente y momentáneamente, parece sustraerse a la situación que tiene delante, a lo que le rodea en aquel momento. Se muestra como ajeno a la realidad, mediante una acción que parece enigmática. Se inclina y en silencio escribe en el suelo. Quizá lo que Jesús hace no es sino introducir una pausa, un silencio reflexivo. Es acuciante lo que está delante, es una persona la que está en juego. En esta óptica se trataría no solo de una acción aposta, enigmática, sino también sugestiva. Jesús nos está enseñando que las decisiones definitivas nunca se toman a la primera, de manera visceral. Puede que nos equivoquemos. Nunca hay que tomar decisiones cuando el corazón está agitado, cuando los ánimos están caldeados o cuando la cabeza está caliente. Es recomendable hacer una pausa, tener intuición, buscar las palabras y el momento oportuno para actuar, dejar que todo se calme, pero antes reflexionar y solamente después decidir. En cualquier caso, Jesús no responde abruptamente, sino que se toma su tiempo para hacerlo. De esa manera pareciera mostrar que quienes dirigen la escena no son los acusadores, sino Él mismo, con esa imperturbabilidad con que se presenta, que no es indicativo de indiferencia o de permanecer ajeno a la situación o de restarle interés, ni un intento de evadir lo que tiene delante, sino reflejo de quietud, de serenidad, de ponderación, porque Él no tiene nada que temer. Versículo 7. El diálogo, el primer intercambio de Jesús con los oponentes. Pero como ellos continuaban preguntándole, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Ya se ve que el silencio inicial de Jesús no fue fruto de cobardía o de un intento de evadir la situación, mucho menos de indiferencia. Su alocución responde a la presión que ejercen los escribas y fariseos, que piden de su parte una respuesta, pues no ven la hora de tener un motivo para condenarlo a Él y descargar contra Él toda su ira y su furia. Efectivamente, Jesús ha tomado una decisión ante aquel problema que hombres religiosos, los más religiosos, están tratando y manipulando de una manera inhumana y retorcida, porque de por medio está la vida de una mujer. Pero para sorpresa, Jesús no se decanta por las que parecían las dos alternativas que tenía y que hemos mencionado antes, y que parecían poner a Jesús contra la pared o lo habían conducido a un callejón sin salida. La respuesta de Jesús es tajante y seguramente no se la esperaban. Y no hace sino mostrar con lucidez que sí, Él está dispuesto a ponerse de parte de la verdad, incluso en un momento tan hostil, tan dramático y tan malintencionado como aquel que le están haciendo vivir. Las palabras pronunciadas por Jesús no absuelven directamente a la mujer, no al menos de primas a primera, no todavía, sino que ponen una condición para que tenga lugar aquello que ellos tienen claro, es decir, la aplicación, la ejecución de la ley mosaica. Pone una condición para que esta aplicación se haga efectiva. Jesús dice: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Pecado en griego es hamartía, pecar es hamartano. Aquí Jesús dice anamártetos, es decir, sin pecado, sin fallo. La proclama de Jesús parece hacer referencia, por lo que podríamos presuponer, al libro del Deuteronomio, donde se ordena
que la primera mano que se levante contra el reo de muerte, no contra una mujer en concreto, sino contra el reo de muerte, sea la de los testigos, es decir, de aquellos que dan garantía de que lo que se está llevando y se está realizando está cumpliéndose y está bajo norma. Así leemos en el capítulo 17 del libro del Deuteronomio, en el versículo 6 y 7. No se podrá ejecutar al reo de muerte más que por declaración de 2 o 3 testigos. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. La primera mano que se pondrá sobre él para darle muerte será la de los testigos, y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Fin de la cita. De modo que el testigo es quien asume la garantía del hecho que se está consumando y es el que da fe de que cuanto se está ejecutando se está haciendo según lo estipulado. Pero para Jesús, el testigo que debe comenzar a ejecutar la sentencia no debe ser un testigo cualquiera. Dice Jesús, el que esté sin pecado, anamártetos, el que no haya fallado al blanco, el que no haya tenido ningún desacierto en su vida. Esta palabra sin pecado aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento y es el término que se utiliza para indicar al inocente en contraposición al pecador. Y este parece ser el significado en este contexto en el cual San Juan la utiliza y la pone en boca de Jesús. El inocente en sentido general, no solamente el que esté libre de adulterio, sino el que esté libre completamente de pecado. Lo que Jesús dice no es una simple palabra, es un mandamiento. De hecho, usa el imperativo: lance, descargue, tire la primera piedra. Pero solamente después de haberse juzgado a sí mismo, sabiendo que está libre de toda falta. La sabiduría de Jesús es simplemente genial y desconcertante a este punto. Muestra de la honda radicalidad y coherencia que lo habita. Y por eso muestra y reflejo de su más profunda y absoluta humanidad. Ante aquella pregunta particular, pregunta trampa, puesto que la ley de Moisés ordena lapidar a las adúlteras y esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, ¿tú qué tienes que decir? La pregunta trampa. La respuesta de Jesús es fulminante y si bien con un sentido general, puede ser aplicada a este caso concreto. El que esté sin pecado, el sin pecado, el sin falta, el que no acierta sus decisiones, el que esté libre de todo esto, entonces sí, tire la primera piedra, descargue la primera piedra y hágase garante de lo que está haciendo. Versículo 8. La reacción de Jesús. Entonces, por segunda vez nos dice el evangelista, entonces otra vez, habiéndose inclinado, escribía sobre la tierra. Una vez que ha dado su parecer, Jesús vuelve a dejar la escena y repite la acción anterior. Se inclina, catakipsas, dice San Juan, y escribía, es decir, repetidamente sobre la tierra. El repetirse de la acción confirma su significado. Jesús da chance a la reflexión, posibilita el reflexionar, el meditar. Jesús escribe y reescribe, señala con el dedo el suelo, no a la mujer. Abre un espacio. En Jesús, Dios escribe una nueva palabra, no de condenación, sino de nueva creación. Esta va a ser la experiencia de esta pobre mujer al final del relato. Más de alguno ha llegado a pensar en el dedo de Dios con el que Dios, según el libro del Éxodo, el Deuteronomio, cincela
las 10 palabras de la vida sobre aquellas tablas de piedra. Capítulo 31 del libro del Éxodo o el capítulo 9 del libro del Deuteronomio. Como sea, de lo que no hay duda es que cuando Dios escribe, escribe a fuego y lo hace con marcas indelebles. Los hombres soberbios no lo entienden, lo va a entender la mujer cuando Jesús se lo declare. Esta acción que aparentemente es pasiva de parte de Jesús, en realidad esconde de manera sutil lo que podríamos leer entre líneas como una petición de Jesús. Jesús ya ha dado su parecer y vuelve nuevamente y repite la misma acción que ha hecho antes. Ahora parece dejar la escena, como pidiendo a quienes permanecen en ella que tomen una opción, que se decidan por algo, tal como Él lo ha hecho, si es lo que esperaban de Él. Y eso es lo que ocurre en el versículo sucesivo. En el versículo 9, la primera parte, el evangelista San Juan nos presenta cuál es la reacción de los detractores, de aquellos que desde un inicio acusaban ante aquellas palabras pronunciadas por Jesús. Dice el texto, ellos, al escuchar, se iban retirando uno por uno, comenzando por los más viejos. Entonces quedó solo y la mujer que seguía en medio. Las palabras pronunciadas por Jesús no admiten ulteriores explicaciones. Quienes las escuchan simplemente no pueden oponerse a ellas. Los acusadores esperarían que Jesús corroborara aquel procedimiento judicial, pero son ellos los que al retirarse, aprueban las palabras de Jesús, comenzando por los más viejos. El término usado es presbíteros, presbítero, y de donde viene la palabra presbítero para decir anciano. Es la única ocasión en la que esta palabra aparece en todo el cuarto evangelio. En el Antiguo Testamento los ancianos son una clase, parte de la clase dirigente de Israel, que tiene como cometido tomar las decisiones más cruciales sobre el pueblo, es decir, ayudar en el gobierno del pueblo. Y en las narraciones evangélicas, este grupo aparece con mucha frecuencia junto a los sumos sacerdotes y a los escribas, y siempre contrapuestos como enemigos de Jesús, declarándole la guerra. Así, en silencio, sin el clamor, sin ese envalentonamiento que les caracterizaba al principio y que les había congregado contra la mujer, ahora ellos, los valienticos de antes, se retiran con la cabeza baja para esconder la propia vergüenza, cada uno por su propio camino. No hay ninguno que esté libre de pecado, por lo tanto ninguno puede lanzar la piedra contra la mujer. Y aunque todos se marchan, el relato, el juicio aún no termina, pues nos dice el evangelista, entonces quedó solo y la mujer que seguía en medio. A este punto todos se han movido, todos, absolutamente todos, menos la mujer, que desde el principio que la han puesto en el medio, en el centro de la escena, ahí permanece hasta el final. Siguiendo el curso de la narración, por lo tanto, la mujer permanece firme, inmovilizada, neutralizada, paralizada casi como una estatua en el sitio donde la habían colocado como exhibición para quienes la acusaban y para todo el pueblo, en el sitio de la acusada. El alejamiento de los acusadores prepara entonces este momento tan bello, el momento decisivo y definitivo del juicio, el veredicto final de aquel que queda en la escena con la mujer, Jesús. ¿Qué le dirá a esta mujer? Sabiendo que es culpable, que ha fallado, que se ha equivocado. Con la retirada de los acusadores, el lector sabe que por lo menos por el momento Jesús está a salvo.
puede respirar tranquilamente. Ha salido airoso del problema, del menudo problema que le han puesto delante. Jesús está a salvo. Él no cayó en la trampa que le habían tendido. Ahora el narrador da continuidad al episodio que se compone por un diálogo cara a cara entre Jesús y la mujer. Así lo hace ver el evangelista a través de las indicaciones de movimiento de Jesús. Cada una de las intervenciones está introducida por un comentario del narrador que nos sigue acompañando en la escena y de manera alternada da la palabra a Jesús y a la mujer. El versículo 10. El primer intercambio entre Jesús y la mujer adúltera. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Pregunta Jesús. Nos dice San Juan, Jesús se incorpora, es decir, se pone de pie. Hasta entonces ha estado escribiendo en el suelo. Si la mujer ha estado allí en medio y Jesús habla con ella, solamente después de haberse reincorporado, significa que la mujer no solamente ha estado en medio, sino que ha estado de pie. Porque si Jesús se reincorpora y habla con ella, quiere decir que se pone a su mismo nivel. La mujer ha permanecido todo el tiempo de pie, expuesta a todos. El diálogo entonces de Jesús con ella discurre cara a cara, como nadie lo ha hecho antes con ella. Quienes se han referido a ella no lo han hecho por su nombre y para hablar de ella simplemente para acusarla. Comienza a hablar con la adúltera, a quien llama mujer, la misma forma con que Jesús se dirige a su madre en las bodas de Caná. Mujer, ¿qué entre tú y yo? Un trato de respeto y cordial. Y al dirigirle la palabra, Jesús la hace su interlocutora y lo hace devolviéndole lo que aquellos querían arrebatarle y no querían reconocerle, la dignidad. Jesús entra en el corazón de esta mujer, sumergiéndose en la realidad de ese rostro que ve, de esa historia que nadie la puede negar. Es una historia de pecado, de fracaso, de desacierto. No ha acertado ella en sus decisiones y en sus opciones. Y todo comienza no con una afirmación, como lo hace quienes la han conducido hasta Jesús sin dejarla hablar, exponiéndole a Jesús que ella es culpable, seguros de lo que hay que hacer con ella. El diálogo con Jesús comienza con una pregunta que estimula a la mujer y la invita a hablar, con una pregunta que espera una respuesta. Así es como comienza todo diálogo humano, dejando hablar al otro. En eso consiste el diálogo auténtico, dar la palabra al otro, lo que significa invertir tiempo, escuchar lo que el otro me dice y darle importancia, porque lo que el otro me puede comunicar es importante para mí. A partir de este momento hay un antes y hay un ahora, un antes y un después. Antes, al comienzo de la perícopa, los escribas y fariseos le habían preguntado a Jesús. Ahora es él quien, de interrogado por los acusadores, pregunta a la mujer. Antes Jesús se había incorporado una vez y había hablado. Sin embargo, lo había hecho ante la insistencia de los detractores. Pero ahora, cuando quiere tener un diálogo con quien sí es capaz de escuchar, lo hace por iniciativa propia. Antes, Jesús había hablado casi que de manera impersonal: el que de vosotros esté libre de pecado. Ahora se dirige a un tú, de manera personal, a la mujer, cara a cara, tanto que para hablar con ella se incorpora para estar a su mismo nivel. Se ha incorporado
para hablar con ella, lo que significa que para Jesús es un momento de seriedad y es un momento importante ante una pecadora, no olvidemos. Antes nadie ha dado la palabra a la mujer, ahora es la primera vez en este momento tan dramático, tan retorcido, tan difícil y tan incómodo, que alguien le da la palabra a ella, es decir, finalmente alguien la toma en consideración. Antes todos se han pronunciado sobre la mujer y tienen claro quién es ella, lo que ha hecho y lo que merece por eso, menos Jesús de Nazaret. Ahora Jesús mismo, en vez de pronunciarse sobre ella y esgrimir un veredicto, una sentencia, le habla y comienza el diálogo con una pregunta, es decir, le concede la palabra, le invita a que sea su interlocutora, le invita a charlar con él. Antes hubo declaraciones y condena, ahora lo que tenemos es un diálogo cara a cara, face to face, como se dice hoy. Un diálogo que se abre con una pregunta, no con una afirmación. Y pregunta quien no tiene claras las cosas, quien desea conversar. Con una pregunta que le invita a que se haga escuchar. Finalmente escucharemos la voz de la mujer, porque hasta este momento ha estado sumergida en el silencio y en el anonimato. Y Jesús la invita a que corrobore por ella misma que nadie, absolutamente nadie, está libre de pecado, y por eso nadie ha sido capaz de descargar contra ella la primera piedra, por lo cual no se ha hecho efectiva la condena. Ciertamente un antes y un después. Se pasa del yo condeno al yo perdono. Es bellísimo el movimiento al que nos lleva San Juan. De una lógica de vivir, de un modo de vivir donde yo soy un daño para el otro, a una nueva lógica de vivir, de llevar las relaciones donde yo soy un regalo, una buena noticia para el otro. Eso es Jesús de Nazaret para esta gente, una buena noticia. Cambia la vida y la transforma desde raíz. Es significativo que en el Nuevo Testamento solamente 10 veces aparece el vocativo del sustantivo mujer. De esas 10, 6 se encuentran en el cuarto evangelio, y de estas 6, 5 en boca de Jesús. La primera, para dirigirse a su Santa Madre en las bodas de Caná. La segunda, para dirigirse a la samaritana, como lo escuchábamos domingos atrás. La tercera, para dirigirse ahora a la mujer adúltera. Y la cuarta, para dirigirse a su gran amiga y discípula, María de Magdala. Junto a este detalle, también es necesario anotar que en este contexto, el verbo juzgar o condenar usado por Jesús significa no solamente emitir la sentencia de muerte ante un caso, sino también ejecutar la sentencia. De modo que Jesús, preguntando a la mujer, no es Él quien se pronuncia acerca de la deserción de los acusadores, sino que con su pregunta invita a la mujer a que sea ella misma quien proclame formalmente la ausencia de aquellos, por lo tanto, que se declare completamente libre. Versículo 11. La respuesta de la mujer, lo que responde la mujer. Entonces ella dijo, ninguno, Señor, ante la primera intervención de Jesús. Las anteriores palabras de Jesús están precedidas de alguna acción, mientras que las palabras de la mujer en este breve diálogo siguen inmediatamente a la pregunta de Jesús. Ella, con humildad y sencillez, se apresura a responder a la pregunta que la puede salvar y que de hecho la salva. Y aquí es donde viene la genialidad de este personaje. Lejos de parecer una mujer reducida a la pasividad ante las palabras de Jesús y neutralizada de cara a Jesús,
ella aparece cara a cara dialogando con Jesús. Establece un verdadero y un auténtico diálogo con Él que se abre con una pregunta, por lo tanto, que le da la confianza y le brinda el momento de expresarse a ella. La mujer a quien Jesús le reconoce su dignidad llamándola mujer, trata a Jesús devolviéndole el trato cordial, le dice Señor. Mientras escribas y fariseos lo llaman maestro, pero de la manera más irónica, satírica y con todo el sarcasmo que les corroe, ella en cambio lo llama Señor. El modo en que los discípulos en el Evangelio se dirigirán a Él, como el discípulo Santo Tomás, cuando dirá a Jesús, Señor mío, y se encuentre ante el resucitado. Es conveniente que tengamos en cuenta que en este momento del relato, el sentido de Señor, o esta palabra, Señor, que en griego es Kyrios, es la palabra que en griego suele traducir el término hebreo Adonai, o el nombre sagrado, una forma para traducir el nombre sacro, el nombre sagrado. Y aunque en este momento del relato, porque estamos mucho antes del relato de la pasión y de la resurrección, todavía este trato no supone una confesión de fe como la de Santo Tomás cuando se dirija a Jesús, el resucitado, como Señor, por el momento en el que este episodio se encuentra. Sí que de parte de la mujer encontramos un reconocimiento hacia Jesús, aquello que no han hecho los hombres más religiosos del pueblo. Al darle ese trato a Jesús, la mujer reconoce que ya no se encuentra en manos de escribas y fariseos, sino que se encuentra en manos de Jesús, en quien sí tiene la autoridad para lapidarla. Pero ¿lo hará o no lo hará? ¿Cuál será el veredicto final de Jesús? Y leemos la segunda parte del último versículo, del versículo 11. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. No hay duda de que el lenguaje utilizado por Jesús es solemne, y dentro de ese marco de solemnidad, Jesús hace la última declaración, casi que con una connotación jurídica y sacerdotal. No se detiene a preguntarle a la mujer, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Cómo es que te han encontrado? ¿Con quién es que te han encontrado? ¿Cómo es eso? Cuéntame un poco para estar seguro. Jesús asume el rol de un juez para manifestar que no juzga ni condena a nadie. Quienes condenan ya no están, y el que tiene autoridad para hacerlo, simple y sencillamente no lo hace. Jesús ha declarado ante Nicodemo, en ese diálogo fecundo que tiene con él, que Él no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida, recobre vida por medio de Él. Curiosamente, porque hay una curiosidad que al menos a mí me resulta eso, una curiosidad, curiosamente, y a diferencia de otros personajes del Evangelio, esta mujer no pide absolutamente nada a Jesús, ni siquiera perdón, no se disculpa, no se excusa. Seguramente tiene claro quién es ella y en qué posición se encuentra. Tampoco sabemos si se arrepintió, pero a este punto importa muy poco, porque lo que cuenta es lo que Jesús le dice a ella, que es lo que va a provocar y a desencadenar un nuevo comienzo en su vida. No sabemos si se arrepintió, si estuvo dispuesta a cambiar. Pero la primera ley de Dios es que cada uno de sus hijos e hijas viva. Eso es lo que quiere Dios. Lo escandaloso, para nosotros quizás, es que Jesús ni siquiera, tampoco Él le preguntara si estaba arrepentida o si quería recibir la absolución, que la absolviera de aquel pecado que había cometido, o si se encontraba con remordimiento. Es lo que ustedes y yo esperaríamos en esta escena. El remordimiento y el arrepentimiento aún atan al pecado.
El perdón, en cambio, es un acto creativo, es lo que nos muestra esta escena. El perdón abre caminos, nos devuelve al buen camino, nos permite caminar, nos abre al futuro, permite que nos proyectemos al futuro, al cambio. Estamos acostumbrados a pensar que Dios nos perdona solamente porque estamos arrepentidos, pero en realidad solamente podemos arrepentirnos de verdad cuando primero experimentamos el amor de Dios que nos perdona de manera gratuita. Pensamos en encontrarnos con el Señor como la recompensa por una buena vida. En cambio, encontrarnos con Él es lo que hace que nuestra vida sea buena y es seguramente lo que provocará en esta mujer unas palabras que nadie va a escuchar en su soberbia o en su arrogancia, solamente ella, que no dice absolutamente nada. Si estamos atentos, el episodio no se concluye con la declaración de absolución. Hay algo más. A la mujer le viene dado un doble mandamiento. Jesús le dice, vete y en adelante no vuelvas a pecar, no peques más. En primer lugar, los acusadores habían puesto a la mujer en el lugar del acusado, en medio, de pie. Y aunque ya se habían marchado, ella permanece allí, en medio. Y es solo Jesús quien la hará salir de ese lugar y le devolverá la dignidad. Le dará la palabra para que ella se exprese. Le otorgará valor a su palabra, estimulándola a responder. Jesús ordena a la mujer hacer lo mismo que el pueblo hizo al inicio de este relato. Ir, le dice Jesús, vete. Así como en aquella ocasión dicho verbo, además del sentido literal, un desplazamiento físico, poseía un sentido metafórico, también aquí este término, este verbo ir, tiene un sentido metafórico, puede indicar la acción del creyente. Jesús exhorta a la mujer, ve, es decir, sal de tu pasado, quita las lápidas que bloquean tu corazón y ve hacia lo nuevo, lánzate, ve y lleva ese mismo amor, el mismo perdón a todos los que conozcas. Simplemente hermoso y sobrecogedor, hermanos. Bastan pocas palabras para cambiar una vida, nos enseña San Juan a través de este relato. Basta un encuentro donde la última palabra definitiva y la que provoca el cambio y desencadena todo es el perdón. Un perdón que no es hacer un favor o decir la palabra que se quiere escuchar, sino un perdón que provoca una nueva creación, que endereza una vida por años seguramente estancada. Mientras otros con sus palabras condenan y matan, Jesús lo que hace es mostrar el camino. Mientras otros con sus palabras lapidan y entierran, Jesús con su palabra enseña a reconocer a una mujer culpable, pecadora, que se le abre una oportunidad para comenzar a caminar en la novedad, que comienza con la experiencia del perdón. Esto es lo que nos cambia y lo que nos transforma. No nos convertimos para que Dios nos perdone. La experiencia del perdón y del amor es la que nos lleva inevitablemente a convertirnos, a cambiar, a que nuestra vida sea completamente distinta. Pero así como Jesús había puesto una condición a la lapidación, está bien, pero que lo haga el que esté libre sin pecado, de pecado. También pide un requisito a la mujer que se encuentra en un paralelismo. Vete, pero lo que continúa, desde ahora no peques más, que tu vida sea distinta. De manera que ese desde ahora indica un momento especial para la mujer. Este desde ahora arranca, inicia, comienza un nuevo movimiento, una nueva fase, una nueva etapa. No es la de la condena, sino la de la conversión. Con esta experiencia que tienes y que has tenido, tu vida necesariamente tiene que ser distinta.
Conclusión. Jesús no invita al libertinaje, no justifica el pecado. No es esto lo que hace cuando da su veredicto final a la mujer. Lo que hace es romper el círculo diabólico de la discriminación, abre un espacio nuevo para el encuentro amistoso con Dios. Necesariamente la vida de esta mujer a partir de este momento no fue la misma. La actuación terapéutica de Jesús no sigue los caminos de la ley, definir la culpa o simplemente llamar al arrepentimiento, sino lograr el cambio, ofrecer el perdón como una experiencia que cambia la vida. Jesús sigue los caminos del reino, ofrece acogida y amistad, regala el perdón de Dios y confía en su misericordia. Confía en que desde esa misericordia se abra el camino que nos vuelva a conducir a Dios. Se acerca a hombres y mujeres, los acoge e inicia con ellos y en ellos un camino hacia Dios, que solo se sostiene en su infinita compasión. Nadie ha realizado en esta tierra un signo más cargado de esperanza, más gratuito y más absoluto del perdón de Dios que Jesús de Nazaret. La salvación que Jesús, el enviado del Padre, ofrece a quienes creen en Él no viene del rigorismo o del moralismo, sino de algo más profundo, de un encontrarse cara a cara con la misericordia divina que hace de las personas, de ustedes, de mí, personas capaces de levantarnos de nuestro pecado, personas capaces, movidas por el perdón compasivo de Dios, para poner en práctica este verdadero amor. Imaginando que pudiéramos preguntarle a esta mujer, como a la de la vez pasada, oye mujer, ¿qué dices de ti misma y de tu vida? ¿Quién eres tú? ¿Qué fue de ese encuentro con el Nazareno? ¿Qué nos responderías? Pienso yo. La mujer nos diría, sí, me equivoqué, pero no más culpable y pecadora que todos los demás, pecadora y culpable como todos. Solo sé una cosa, Él me ha mirado de manera diferente, lo he notado de inmediato. En aquel momento vergonzoso, yo, entumecida y paralizada, escuché de sus labios palabras inolvidables: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Él, el Nazareno, ni se asustó ni me condenó, confió en mí, quiso para mí lo mejor y me animó a no pecar. Pero de sus labios en ningún momento brotó ninguna condena, ni siquiera por atisbo. Nunca había estado tan cerca de un hombre que me hablara así, con respeto, con delicadeza, y que me acogiera así, con amor compasivo y con perdón. Aquel encuentro sin duda fue el inicio de algo nuevo, y es que Dios es así. No espera que sus hijos e hijas cambiemos. Es Él quien comienza a cambiarnos ofreciendo su perdón. Esta palabra, el perdón, es la palabra definitiva que provoca todos los cambios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias.